¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez estoy contento porque tenemos una receta muy buena, porque vamos a tener brochetas y alambres de cerdo con piña, acompañados con salchichas para asar y unos portobello con chorizo y tocino. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Y vamos a necesitar salchichas para asar listas, calabazas que las vamos a sazonar y cerdo, pero ya trozado en cuadritos pequeñitos. Sazonador para carne o cerdo, ya sea que lo compres hecho o tú lo puedes hacer. Piña, salsa inglesa. Y la protagonista también de este platillo van a ser pierna de cerdo que vamos a cortar en trozos o cualquier parte de cerdo que tú gustes cortada en trozos, y también obviamente nos va a ayudar el chorizo para nuestro portobello. Vamos a necesitar también portobelos. Yo encontré en el supermercado, para mi sorpresa, 4 portobelos ya preparados con trozos y rebanaditas de pimiento, más aparte con pepino, más aparte con queso. La verdad me costaron $2.50 o 50 pesos y para mí fue una sorpresa porque yo prepararlos en casa estaría mucho más caro. De las primeras cosas que tenemos que hacer es cortar nuestra carne en cubos, porque ellos los vamos a poner en nuestras brochetas. Más o menos cubos de este tamaño, posiblemente un poco más chico, es cuestión como tú lo quieras hacer. Una vez que hemos cortado nuestra carne, ahora el acto que sigue es cortar nuestra piña. Vamos a quitarle toda la cáscara y también vamos a procurar tener cubos. Vamos a intentar poco a poco ir poniendo nuestras brochetas. Y vamos a intercalar uno a uno. Cerdo, piña. Hay que irlos metiendo poco a poco hasta el fondo, porque si quieres ir poniendo una parte y luego meterla, con la fuerza vas a deshacer toda la brocheta. Si te quedan un poquito largos, ponlos del lado largo para que no te quede muy grueso aquí y tarde mucho en estar lista esta brocheta. Y así es como quedarían nuestros alambres al lado de nuestras brochetas. Ya que tenemos brochetas y alambres listos, les vamos a poner salsa inglesa. Créanme que esto va a ayudar a que el sazonador se les pegue un poquito y les dé mejor sabor. Cuando todo esto se combina en el asador o la plancha, la brasa, tu estufa, cacerola, comal, lo que quieras, es una variedad de sabores que va a salir en tu boca, porque tienes piña que impregna el cerdo y el cerdo y su grasita que impregna la piña, y ambos combinados con el sazonador. Y esto es una experiencia muy buena para todos tus invitados y para tu familia y tus amigos. Para nuestras calabazas vamos a quitarle los extremos y vamos a partirlas a lo largo en 4 o 5 tiras dependiendo de lo gruesas que estén, porque así a lo largo les vamos a poner aceite de oliva, sazonador y las vamos a poner en el asador. Algo de lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos nuestras calabacitas, les ponemos aceite de oliva. Y les ponemos sazonador. Y esto lo vamos a llevar a las brasas, porque van a ser guarniciones que nos van a ayudar, aparte de nuestro portobello. Es el momento de poner nuestro tocino en un lado. Pero también es tiempo de poner nuestro chorizo en el otro. Y ahora vamos a trabajar con ellos dos, porque esto va a coronar a nuestro portobello. Vamos a hacer un pequeño truquito. Tengo una pavera, tú la puedes tener ovalada o la puedes tener cuadrada. Voy a hacer con un picahielo un agujerito en medio de la pavera.
Tengan cuidado de... ¡Ay, mi mano! No, no pasa nada, no me peguen la mano. Tengan cuidado de no agujerarse la mano. Y si se pueden conseguir alguna manija para un cajón con un arandela y un tornillo, y esto nos va a servir para fabricarnos una tapa. Debido a que no tengo tapado nuestro placa oriental, voy a fabricarme una tapa porque son muy útiles, ya que cuando pones una tapa, lo que haces es aprisionar el calor, y una vez que lo haces, cuando haces eso, puedes ahumar, gratinar o dar un poco de calor por la parte de arriba, en vez de estar volteando muchas cosas. Entonces, tengo mi tapa, voy a poner mi agarradera y listo. Con esto yo puedo tapar todo. Muchachos, este es el resultado cuando le ponemos portobelo con tocino y portobelo con chorizo. El chorizo es un chorizo mexicano que se desmorona. Bon appetit, muchachos. Muchachos, terminamos y esto es un festín. Tenemos 2 portobelo con tocino o con chorizo, mi riquísima calabaza asada, mi brocheta, mis alambres y claro, no nos puede faltar la salchicha. Ahora, ¿cómo se come? Así, mira. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Ven. Estas son de las brochetas más simples que he hecho, pero son las más sublimes. Porque la piña se mezcla con el cerdo, la grasa del cerdo se mezcla con la piña. La salsa inglesa, el sazonador, los agarra muy bien los sabores. Ahora, el sazonador tiene ajo y cebolla en polvo, paprika, sal y pimienta. Así que todos esos sabores se van directamente al cerdito. Y el único que se va directamente
a la piña es la paprika porque es picosito, así que tienes picor y dulce. Así que esa combinación de esa brocheta es increíble. Aunque la tengas blanda, el sazonador y el ahumado y el aceite de olivo, olvídate, olvídate. Y otra de las guarniciones deliciosas es nuestro portobello con tocino. Mira, mira que yo te digo que está riquísimo, pero si también agarras el de chorizo mexicano. Mm, no hay paladar que se le resista al chorizo. Hoy no hay animación. Hoy soy el refresco. Hoy me dieron mi tercer vacuna contra COVID. Salud. Todo esto se puede hacer en tu hogar, en una estufa, en la plancha, en una cacerola, en un comal muy grande, con el asador si tú lo quieres hacer. Por eso yo siempre te digo, ¿qué pasa si no tienes asador, ahumador, ataúd, caja china, disco plancha o placa oriental? No te preocupes, porque recuerda que todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, así que todo se puede hacer.